Es difícil darse cuenta. Incluso después de alquilar una casa de 900 euros con piscina para el fin de semana, llenarles el depósito de gasolina y gastar más de 300 en comestibles, seguían tratándome como si fuera solo el ayudante. Nada nuevo. Siempre ha sido así. Yo era el conveniente, el que resolvía problemas, el que pagaba. Reservé el lugar porque pensé que tal vez sería bueno pasar unos días tranquilos con mi familia. No hacíamos algo así desde hacía años. Cada vez que intentaba planear algo antes, terminaba en una discusión sobre los costos o alguien tenía una emergencia de última hora que le impedía aportar. Así que esta vez ni siquiera pregunté. Me ocupé de todo. El lugar era perfecto. Piscina, barbacoa, suficiente espacio para que todos durmieran cómodos. Y ni siquiera estaba tan lejos. Solo a 30 minutos en coche de todos nosotros. Pero desde el momento en que llegué, supe que había sido un error. Llegué 40 minutos tarde. Y ya me sentía culpable por eso, aunque tuve que parar a comprar los perritos calientes que le gustan a papá y una caja de esa cerveza barata que siempre dice odiar, pero que es la primera que se toma. Entré por la puerta lateral con 2 bolsas de supermercado en una mano y una neverita pequeña en la otra. Y enseguida, K gritó desde el jardín, «Mira quién por fin apareció». La cartera y las chanclas. Hubo una risa. No muy fuerte, pero lo suficiente como para hacerme sentir que había entrado en un grupo de personas que ya estaban alineadas entre sí y yo no formaba parte. Mamá ni siquiera levantó la vista de su revista. Solo dijo, por lo menos haz algo útil y ponte a asar. Ni un gracias por reservar la casa. Ni un ¿cómo estás? Nadie preguntó si necesitaba ayuda con las bolsas. Solo más de lo que ya sabía. Yo era el tipo al que llamaban cuando había que pagar algo. El del que se burlaban cuando no estaba. Era el colchón en el que podían caer, pero solo para impulsarse de nuevo. Sonreí. Haré algo útil. Ni siquiera dejé la comida. Regresé al coche, cargué todo en el maletero, lo cerré con suavidad y me fui conduciendo. Sin decir una palabra. Nadie me detuvo. Nadie me siguió. Me detuve en el estacionamiento de un centro comercial a unos kilómetros y simplemente me senté en silencio unos minutos. No estaba enfadado. No exactamente. Solo estaba cansado. Así que abrí el teléfono y empecé a cortar los lazos. Primero, quité mi tarjeta del fondo de gasolina compartido que Carlos y papá habían estado usando durante más de un año. Luego, entré a todos los servicios de streaming, Netflix, Vimeo, Prime Video, DAZN Max, y cambié todas las contraseñas. Cerré sesión en todos los dispositivos, eliminé mi carrito de Amazon. Después, marqué el último gasto del supermercado como no autorizado. Ese sí me pareció mezquino, pero lo hice de todas formas. Para las 9 de la noche, comenzaron las llamadas. 11 en total. Respondí a la novena. Miguel, dijo papá, intentando sonar neutral. No exageremos. Vuelve. Solo estábamos bromeando. Yo dije, claro, iré a hablar. La casa estaba a solo 15 millas. Me costó todo no darme la vuelta a mitad de camino, pero sentí que ya era hora de decir lo que debía haber dicho hace años. Cuando regresé, la energía había cambiado por completo. Mamá abrió la puerta como si fuera el invitado de honor. Carlos intentó hacer una broma, pero se la tragó a la mitad. Mía parecía haber ensayado una lista de razones por las que debía perdonarlos. Se disculparon, en cierto modo. Dijeron que solo era una broma, cosas de familia. Que yo era demasiado sensible. Que nunca quisieron hacer daño. Les dije que entendía. Les dije que estaba bien. Incluso sonreí. Quiero que todos tengan lo que necesitan, dije. Se relajaron. Por primera vez ese día, parecían una familia. Tendrán todo, continué. En cuanto consigan trabajo. Y Carlos encuentre uno que pague más de 1.200 al mes, porque ya no voy a pagarle el alquiler. Todo se detuvo. Se podía oír el zumbido del filtro de la piscina de fondo.
Mamá parpadeó como si no me hubiera escuchado bien. Papá se echó hacia atrás lentamente, como si alguien hubiera aumentado la gravedad. Mía me miró fijamente, luego soltó una risa nerviosa. ¿Estás bromeando? No, dije. Ya no voy a pagar por adultos que no quieren ayudarse a sí mismos. El rostro de Mía se quedó en blanco y luego las lágrimas llegaron rápido. No paraba de decir, no podemos pagar un alquiler de 700 solos. No trabajo. Soy mujer. Nadie respondió. Ni siquiera Carlos. Los miré a todos una vez más. Buena suerte. No me contacten por un tiempo. Luego subí al coche y me fui. Ni siquiera escuché la puerta cerrarse detrás de mí. A la mañana siguiente, me desperté con el teléfono vibrando como si me debiera algo. 22 mensajes, 9 llamadas perdidas, un par de mensajes de voz, uno de mamá, 2 de Mía y uno de un número que ni siquiera reconocía. Probablemente papá usando el teléfono de otra persona porque yo ignoraba el suyo. No escuché ninguno. No abrí ni un solo mensaje. Pasé el día trabajando, hice la cena en silencio, salí a caminar y por primera vez en años, no estaba calculando los líos de los demás en mi cabeza. Nada de solicitud de sorpresa por Bizum con el concepto, solo esta vez. Nada de mensajes pasivo-agresivos diciendo lo afortunado que soy por tener ingresos estables. Ellos aún no lo sabían, pero esta versión de mí, serena, limpia y en paz, era permanente. Pasaron 3 días. Silencio total. Entonces llamó K. Sin memes esta vez. Sin bromas a medias. Solo su voz. Plana. ¿Puedes venir? Mamá hizo la cena. Todos están aquí. Quieren hablar. No sonaba como una amenaza. Sonaba como una trampa. Pero igual dije que sí. Las mismas 15 millas, la misma carretera que había recorrido 100 veces, pero esta vez se sentía como si fuera a una reunión, no a una comida. Ya estaban todos sentados en la mesa del comedor como si lo hubieran ensayado. Mía incluso llevaba algo que no era una sudadera. Mamá encendió velas. Papá se sirvió una copa como si necesitara calmarse. Carlos parecía no haber dormido. Nadie dijo nada durante un minuto completo después de que me senté. Entonces habló papá. Solo queremos hablar, Miguel. Eso es todo. Mamá intervino. Creemos que esto ya ha ido demasiado lejos. Has dejado claro tu punto. Estábamos equivocados. Siempre has sido generoso y tal vez lo dimos por hecho. Pero esto de cortar a todos, castigar a toda la familia, Mía cruzó los brazos, pero no dijo nada. Por una vez, escuché. No interrumpí. Solo esperé. Cuando terminaron, asentí. Lo entiendo, dije. Quiero asegurarme de que todos tengan lo que necesitan. Eso encendió algo en sus ojos. Esperanza. Expectativa. Terreno conocido. He estado pensando en esto desde hace tiempo. Así que encontré algunas soluciones. Encontré un trabajo mejor pagado para Carlos y uno para Mía. Y también oportunidades para mamá y papá. Opciones remotas, horarios estables y beneficios reales. Tener 56 años no significa que uno deja de intentarlo. Significa que uno se adapta. Parpadearon. Todos. ¿Qué tipo de trabajos?, preguntó papá, sospechando como si estuviera vendiéndoles un tiempo compartido. Trabajos que pagan lo suficiente para vivir. Carlos ganaría 3.800 al mes. No es lujoso, pero es honesto y es mejor que ganar 1.200 y esperar a que yo los rescate. Carlos solo se quedó allí, mirando fijamente la mesa. Luego dijo, lo haré. Estoy harto de estar sin dinero. Silencio. Mamá lo miró como si la hubiera traicionado. Mía lentamente se volvió hacia mí, con el rostro retorcido. Yo no voy a trabajar, dijo. Soy mujer. No parpadeé. Eres adulta, ¿esperas que simplemente consiga un trabajo como una oficinista cualquiera? ¿Y qué hay de formar una familia? Miré a Carlos. No se movió, no habló.
Solo mantuvo la mirada baja. Papá se levantó. Somos tu familia, Miguel. Exacto, dije. Por eso no voy a permitir que sigan usándome. Si fuéramos extraños, ya me habría ido del todo. Fue entonces cuando empezaron los gritos. Mía me acusó de poner a Carlos en su contra. Mamá sacó a relucir todo, desde sus rodillas malas hasta cómo me crió. Papá me llamó ingrato. No dije nada durante casi toda la conversación. Los dejé desahogarse. Rabia, reproches, confusión, cualquier etapa del duelo que necesitaran. Después de una hora, seguían intentando darle la vuelta, diciendo que yo estaba haciendo frío, que había cambiado. Y sí, había cambiado. Finalmente, todos se levantaron y se fueron. Todos menos Carlos. Se quedó sentado en silencio, luego finalmente me miró. No sé cómo dejé que esto llegara hasta aquí, pero gracias. Acepto el trabajo. Asentí. Eso era todo lo que necesitaba oír. Pasaron 3 días como una prueba de quién podía mantener el silencio más tiempo. Sin llamadas, sin mensajes, solo silencio digital, lo cual, en esta familia, era prácticamente una señal de alarma. No habían terminado. Se estaban reorganizando. Así era como siempre funcionaban. Dejaban que las cosas se calmaran y luego regresaban con una nueva estrategia envuelta en culpa o sentimentalismo. Pero yo no iba a esperar. El viernes por la mañana envié un solo mensaje. Cena en mi casa. 6 de la tarde. Solo familia. Tengo algo que compartir. Todos respondieron en menos de 10 minutos. Sin preguntas, solo confirmaciones breves. Solo eso ya me lo decía todo. La curiosidad ya había reemplazado a la rabia. A las 5:55 de la tarde empezaron a llegar. Primero, mamá y papá. Papá venía con un polo metido por dentro como si fuera a una entrevista de trabajo. Mamá traía una tarta comprada en el supermercado, fingiendo que era casera. Luego llegaron Carlos y Mía. Ella no dijo mucho, solo me dio un saludo rígido y entró directamente. Carlos, en cambio, me dio esa mirada, seria, sin rodeos, que significaba que iba en serio. La recordaba de cuando éramos niños, cuando finalmente tomaba una decisión. No pasaba seguido. La mesa se veía bien. Me aseguré de eso. Cubiertos de verdad, servilletas de tela, comida caliente. Quería que se sintieran cómodos, atentos, expectantes. Pasamos por los formalismos. Charla trivial sobre el clima, mi nuevo sofá, una película reciente. Todo falso, colgando en el aire como si fuéramos actores leyendo un guión viejo. Los dejé acomodarse. Luego me levanté y toqué mi copa. Sé que la última semana no fue fácil para nadie, pero dije todo lo que sentía. Silencio largo. Sin interrupciones. Eso era nuevo. No es que los haya dejado atrás, continué. Les hice espacio para que se mantuvieran por sí mismos. Y ahora les estoy dando las herramientas. Miré directamente a Carlos. Tu nuevo trabajo comienza el lunes. 3.800 euros al mes, con beneficios, estabilidad. Y te lo mereces. Eres más que un tipo sobreviviendo con propinas y horas sueltas. Él asintió. Solo una vez. Luego miré a Mía. Tienes una entrevista remota el martes. Soporte de cuentas de clientes. Te capacitan. No necesitas título, solo un ordenador e internet. Que ya usas todo el día para ver series. Entrecerró los ojos. ¿De verdad esperas que me siente en un escritorio como recepcionista de oficina? Yo no estoy hecha para eso. No estás hecha para perseguir sueldos, pero has estado viviendo de los míos, dije. Y de los de Carlos, mientras dices que mereces descanso. ¿De qué? Se recostó con los brazos cruzados. Soy mujer, Miguel. Esto no es un debate. No estoy hecha para trabajos así. No es un trabajo para hombres ni para mujeres, respondí. Es para adultos que pagan alquiler. La sala se tensó. Nadie se movía.
Luego me giré hacia mamá y papá. Tienen 56 años, no son ancianos. Todavía pueden trabajar. Encontré 2 trabajos remotos. Atención al cliente para una cadena de suministros médicos. No hay que levantar nada. Solo responder preguntas en pantalla. Mamá bufó. Te criamos. ¿Crees que no nos hemos ganado un poco de descanso? Me criaron y se los agradezco. Pero criar a un hijo no es un contrato de soporte financiero ilimitado. Es la vida. No se jubila uno y le pasa las facturas a su hijo. La voz de papá fue baja pero cortante. Has cambiado. Tuve que hacerlo, dije. Los dejé depender de mí tanto tiempo que ya no sabía dónde terminaban sus necesidades y comenzaban sus expectativas. Eso ya no es generosidad. Es servidumbre. Fue entonces cuando la mesa se quebró. No físicamente, pero sí emocionalmente. Mamá me acusó de haber olvidado de dónde venía. Mía empezó a despotricar diciendo que estaba envenenando la mente de Carlos y tratando de controlarlo todo. Papá dijo que yo era cruel, sin corazón. Que la familia no funciona con ultimátums. Carlos permaneció en silencio. Solo miraba su vaso de agua como si ahí estuvieran las respuestas. Durante casi una hora. Dieron vueltas en círculos. Ataques, súplicas, amenazas a medias. Yo no grité. No me inmuté. Entonces mamá dijo lo que siempre me helaba la sangre. Eres el único que logró algo, Miguel. Se supone que debes apoyarnos. Ese es tu rol. La miré con calma. No. Soy el único que dejó de fingir que la comodidad es un derecho. Que alguien más se hará cargo. Lo logré porque trabajé por ello. Porque hice sacrificios. Ustedes tuvieron oportunidades. Todavía las tienen. Se fueron, eventualmente. Enojados. En silencio. Ni una palabra al salir. La tarta ni se tocó. Excepto Carlos. Él se quedó. No dijo nada por un rato. Solo empezó a recoger los platos, llevándolos al fregadero. Luego me miró y dijo: Hoy apliqué a 2 lugares más, pero me quedaré con el que encontraste. Estoy listo. Asentí. Esa fue la única cosa que necesitaba oír esa noche. Pasó un mes en silencio. Inusualmente silencioso, para ser honesto. No en un sentido pacífico. Más bien como un vacío. Mía me bloqueó en todas las plataformas. Mamá y papá volvieron a su rutina de publicar indirectas en Instagram sobre hijos que olvidan sus raíces. No respondí. Carlos fue el único que se mantuvo en contacto. Me escribía con regularidad. No mucho, solo actualizaciones. La capacitación era intensa, pero le iba bien. El dinero era real. El último viernes del mes me mandó una foto de su primer sueldo, 3.825 euros. Sin emojis, sin texto largo. Solo la imagen y una palabra. Gracias. La semana siguiente me llamó alrededor de las 11 de la noche. Está perdiendo la cabeza, dijo. Ya sabía a quién se refería. Mía le exigía 600 euros para cosas esenciales, aunque el alquiler ya estaba pagado y no había trabajado ni un solo día en su vida. Se negaba a mirar las ofertas de empleo que le había enviado. Según Carlos, dijo que eran denigrantes. Quería quedarse en casa y centrarse en construir una marca familiar, lo que fuera que eso significara. No puedo seguir así, me dijo. Recién estoy ganando dinero y se enfada porque no quiero entregárselo todo. No le dije qué hacer. Solo respondí. Ya sabes la respuesta. 2 días después, recibí otro mensaje suyo. Sin explicación. Solo 3 palabras. Me mudé. Esa no la esperaba. La dejó. Empacó una bolsa mientras ella estaba en el salón de belleza y se fue a casa de un amigo al otro lado de la ciudad. Se lo dijo por teléfono. Me dijo que ella gritó, llamó a su madre y luego también lo bloqueó. Ni siquiera le preguntó por qué. Solo lo acusó de haber sido manipulado por mí. Durante unos días,
no supe nada de nadie. Luego vino la sorpresa. Papá apareció en mi apartamento. No tocó. Golpeó la puerta como si el edificio estuviera en llamas. Abrí y entró sin esperar. Volviste a tu hermano contra su esposa, dijo. Y ahora tu madre llora todos los días. ¿Estás orgulloso de ti mismo? Le pregunté cuántas horas de capacitación laboral había completado desde que le envié la oportunidad. No respondió. Le pregunté si mamá al menos había aplicado. Desvió la mirada. No somos niños, Miguel. No necesitamos tus tareas. Asentí. Entonces no me vuelvan a pedir dinero. Los adultos resuelven sus propios problemas. Fue entonces cuando se quebró. Me dijo que un día estaría solo. Que la gente como yo termina amargada y aislada. Que el dinero no me salvaría cuando necesitara a mi familia. Lo dijo para asustarme. Creo que lo único que respondí fue: entonces, Raúl, sé el tipo de familia que alguien querría tener cerca. Se fue sin decir una palabra más. No supe nada de nadie durante la semana siguiente. Luego ocurrió algo extraño. Recibí un correo electrónico de un bufete de abogados. No era spam. Encabezado real, datos reales. Asunto, posible disputa, gastos compartidos y acuerdos verbales. Aparentemente, mi madre había contactado a un abogado. Estaba alegando que, a lo largo de los años, mi ayuda económica había generado una expectativa de apoyo continuo. En sus palabras, un patrón de dependencia que ahora consideraba un acuerdo informal. Lo leí 2 veces antes de reírme. En serio estaba intentando construir un caso legal para obligarme a seguir pagando sus cuentas. Al principio pensé que era una broma. El asunto sonaba como un chiste. Disputa potencial, gastos compartidos, acuerdos verbales. Pero no lo era. Bufete real, nombre real, amenaza real. Al parecer, mamá se sentó con un abogado y le explicó que yo había proporcionado apoyo económico regular a la familia durante años, y que eso había generado un patrón de dependencia financiera, lo cual, según ella, debía considerarse un acuerdo vinculante. En resumen, me estaba amenazando legalmente porque dejé de pagar sus facturas. No sentí rabia al principio, solo una incredulidad lenta, como si hubiera despertado en una versión de mi vida donde el sentido común ya no existía. Había oído hablar de gente desagradecida, pero tu propia madre intentando demandarte por no darle dinero. Eso sí que era nuevo. Se lo envié directamente a mi abogado. Me llamó en menos de 1 hora, casi divertido. No tienen caso, me dijo. No se pueden convertir regalos en obligaciones retroactivas solo porque estés molesta. Déjalos gastar su dinero. Si empujan, empujaremos más fuerte. Le dije que aún no respondiera. Quería ver qué hacía el silencio. Y no tardó. En menos de 48 horas, volvieron los avisos. Carlos fue el primero en llamar. Respondí. Se están desmoronando, dijo. Mía se mudó con ellos por ahora. Mamá está diciéndole a todos que los estás abandonando en su momento de necesidad. Papá está furioso porque ni siquiera respondiste la carta. Actúan como si los hubieran derrotado legalmente. ¿Mencionaron al abogado? Carlos dudó. Creen que te asustaron. Que probablemente estás entrando en pánico ahora mismo. Eso me hizo reír. ¿Y tú? ¿Estás bien? Sí. Mejor que nunca. He ahorrado más en 3 semanas que en 2 años. Puedo pensar de nuevo. Ya no tengo que explicar a dónde va cada euro. Pero sonaba cansado, desgastado, como atrapado entre la gratitud por su libertad y la culpa de haberla tomado. Luego agregó. Dicen que fue tu culpa que Mía y yo termináramos. Que me manipulaste para dejarla. Le dije que eso era absurdo. Lo sé, respondió, pero igual me afecta. A veces escucho la voz de mamá en mis sueños. Unas noches después, empeoró. Abrí Instagram por pura curiosidad. No había iniciado sesión en semanas, pero algo me dijo que lo hiciera. Y ahí estaba. Una publicación de mamá.
Una foto de nosotros en una barbacoa, hace años. Sonrientes. Con los brazos cruzados como si fuéramos una familia normal. El pie de foto decía: a veces, los que más amas olvidan quién los levantó cuando eran pequeños. Solo puedes rezar para que recuerden antes de que sea tarde. Me etiquetó. Decenas de comentarios. Primos, tías, vecinos, gente que no veía en años, diciéndome cómo debía vivir. Uno me llamó desagradecido. Otro dijo que estaba teniendo una crisis de identidad. Incluso alguien preguntó si me había unido a una secta. Pero lo que nadie esperaba, lo que ni yo esperaba, fue a Carlos. Comentó públicamente bajo su publicación: o quizás tus hijos solo se cansaron de ser tu cajero automático. Tal vez entendieron que el amor no debería medirse por transferencias bancarias. Y justo así, la publicación desapareció en menos de una hora. Eliminada. Borrada. Carlos no me llamó. No hizo falta. Eso dijo más que cualquier cosa que hubiera podido decir.